En el anterior capítulo de Toaru, Touma se negó a pelear con Misaka, razón por lo que ella se molestó mucho y estalló en ira y frustración. Continuamos con Capítulo 3, Parte 4. Mikoto abre tímidamente los ojos y observa al chico tendido sobre el suelo a unos cuantos metros de distancia. Está inmóvil y boca abajo y un humo delgado flota desde su ropa en varios lugares como incienso. Justo como cuando las consolas de videojuegos se calientan después de ser usadas por mucho tiempo, los objetos ganan calor conocido como efecto Joule cuando son sometidos a una corriente eléctrica. La gran cantidad del calor creado por el alto voltaje le provocó varias quemaduras leves al chico en varios lugares. Sin embargo, el chico no se arrastra por ahí del dolor debido a las quemaduras. Mikoto de pronto se percata que esto ha terminado. Esta vez, el chico no se levantará nuevamente. Ese no fue un ataque falso. La verdadera corriente de alto voltaje seguramente detuvo el corazón del chico. Ella escucha al gato negro maullando. Mikoto se da la vuelta y ve al gato completamente asustado sentado un poco lejos de ahí. Su pelaje no está crispado y no está mostrando sus colmillos ni sus uñas. Sus jóvenes ojos parecen preguntarle por qué hizo eso. Mikoto de pronto se percata de algo al ver al gato negro. Al final, lo que Mikoto le hizo al chico no es diferente a atacar de pronto a ese tierno gato que confía inmediatamente en las personas y frota su nariz contra ellos. Ese chico en verdad tenía unas cuantas opciones. Después de leer el reporte, pudo haberle escondido y regresar a la mentira de una vida normal. Incluso si hubiera decidido detener a Mikoto, hubiera ocultado el hecho de que leyó el reporte para que ella no sospechara de él y esperara que ella le diera la espalda para que así él pudiera golpearla en la nuca para dejarla inconsciente. Pero ese chico no hizo nada de eso. Reveló que entró a su habitación sin permiso y leyó el reporte y le dijo que no quería que ella peleara. Él reveló todo y aún así intentó detener a Mikoto frente a frente. Lo que él hizo fue como jugar póker con su mano expuesta a los demás jugadores. Fue como anunciar antes de tiempo que iba a elegir tijeras en el juego de piedra-papel-tijeras. ¿Por qué hizo algo tan peligroso? Si hubiera traicionado la confianza de Mikoto y la hubiera atacado de pronto por la espalda, todo hubiera terminado sin problemas. La respuesta a eso es obvia. Mikoto confiaba en el chico. Al menos, ella veía el área a su alrededor como algún tipo de zona de seguridad porque él no sabía nada sobre el experimento. Él era como un gato enroscado y durmiendo bajo los rayos de sol. Ese chico no era capaz de apuñalar a Mikoto por la espalda. Incluso si esa era la acción más segura y confiable, él no quiso hacerlo. Fue como si ella le apuntara con una pistola al chico, pero él no quisiera que ella saliera herida. Él creía que todo podía resolverse hablando en vez de recurrir a la violencia. Pero ella jaló del gatillo antes de que sus palabras pudieran alcanzarla. Ya no hay nada que la detenga. Un delgado hilo dentro de Mikoto que es algo como resignación se rompe, y ella siente como si hubiera sido liberada de algo. Ella siente que le fue otorgada una libertad que contiene destrucción definitiva como un globo escapando al cielo después de que su hilo fuera cortado. El dedo de Kamiyou se mueve. Mikoto se paraliza al ver eso. Mientras permanece boca abajo, la mano derecha de Kamiyou se sacude. Su dedo se mueve lentamente como si acariciara suavemente el suelo. Esa no es la acción de alguien buscando venganza contra la persona que le hizo esto. Tampoco es la acción de alguien lleno de miedo que intenta huir del área tan pronto como sea posible. Desde el principio, el chico dijo que no pelearía y que no quería pelear. Esa persistencia no es más que un deseo de estirar una mano salvadora hacia una chica que pidió ayuda. ¿Por qué? Mikoto murmura. Simplemente por leer el reporte, él no sabría todo acerca de la situación de la chica. Él no sabe que ella dio su ADN para ayudar con los tratamientos de distrofia muscular, que esa información terminó siendo usada para fines militares en algún punto, o que su deseo de salvar personas llevó a 20.000 personas a verse cara a cara con la muerte. Ese chico no tiene manera de saber todas esas cosas. Pero se levanta por Mikoto a pesar de no saber nada de eso. Se levanta por ella. Pero, detente, Mikoto dice como una niña a punto de llorar mientras sacude la cabeza. Si él se levanta de nuevo, ella tendrá que acabarlo para poder salvar a las Sisters. Por supuesto que podría reprimirse, pero ya es bastante extraño que el chico continúe moviéndose. Incluso un ataque de broma podría detener su corazón. Detente. Es por eso que ella dice esa palabra. Ella no quiere que el chico se levante nuevamente. Si sigue con vida, debería simplemente desmayarse aquí mismo. Si lo hiciera,
Mikoto podría dirigirse a donde se encuentra Accelerator sin tener que matar al chico. Si ese chico la abandonara, ella ya no tendría que herir a nadie más. Si ese chico perdiera la esperanza en ella, sería liberado de ese dolor. Aún así el dedo del chico se mueve. Ya no puede mover apropiadamente su cuerpo, pero concentra hasta la última gota de fuerza en su cuerpo para mover ese único dedo. Mikoto lentamente estira la mano hacia ese chico. Está segura que ya no puede detenerlo. Incluso si le arrancara los brazos y piernas e incluso si le destrozara los ojos y oídos, él no se rendirá mientras su corazón siga latiendo. Eso significa que ella no tiene otra opción más que hacerlo. Si ese chico evita que ella salve a las sisters, tiene que eliminarlo antes de poder continuar. Mikoto lentamente corrige la puntería de su mano. Sin embargo, no puede disparar una lanza eléctrica. Su cuerpo está congelado, pero calor emana de sus glándulas lagrimales. No puede hacerlo. No puede dispararle a ese chico. No sabe por qué. No sabe cuál es la verdadera respuesta. Pero simplemente no quiere hacerlo. No quiere que el chico frente a sus ojos muera. Simplemente el pensar en esa posibilidad le provoca un dolor en el pecho que la hace entrar en la locura. Ayúdame. Esas palabras que no permitiría que fueran escuchadas por nadie sin importar la situación salen de su boca. Es como si le rogara al Dios que ella no estaba segura si existía. Sus glándulas lagrimales se supone que dejaron de funcionar desde hace tiempo, pero ahora, lágrimas transparentes fluyen a partir de ellas. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.